Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steph, si es la primera vez que te pasas por acá, y en el video de hoy hablaremos sobre el caso de la familia Lawson, ya que para muchos el 25 de diciembre representa una fecha para compartir con familia y amigos. Sin embargo, para otros, lejos de representar alegría, representa el sufrimiento. Este video forma parte de la serie Navidad Misteriosa que les iré subiendo durante todo el mes de diciembre. Así que sin más, comencemos. A principios del siglo XX, los habitantes de Germantown, en Carolina del Norte, no lograban olvidar uno de los crímenes más horrorosos de los que se había conocido desde ese momento. En 1929, un hombre asesinó a su esposa y 6 hijos en Navidad, sin razón aparente. Ese día de Navidad de 1929, Charles Davis Lawson, de 43 años, se levantó decidido. Hacía semanas que tenía muy bien pensado el regalo que quería para su mujer y sus hijos, y había planificado con cuidado cómo iba a ejecutarlo. Fue en su granja de Brook Cove Road, cerca de la población de Germantown, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, donde esa tarde, antes de la cena navideña, les regaló la muerte. Corría el año de 1911 cuando Charles Lawson se casó con Fanny Manning y tuvieron 8 hijos. En 1918, siguiendo a sus hermanos menores que se habían mudado a Germantown, Charlie decidió probar suerte en la zona y se instaló allí con su familia. Los Lawson, que eran agricultores de tabaco, alquilaron tierras y comenzaron a cultivarlas con mucho esfuerzo. En el año de 1920 enfrentaron una desgracia. El tercero de sus hijos, William, cayó enfermo y murió. Tenía tan solo 6 años. El pesado trabajo rural y los nuevos hijos que fueron llegando los mantuvieron distraídos. Además, en esos años previos al uso de los antibióticos de manera masiva, la mortalidad infantil era altísima y estas fatalidades eran frecuentes. El esfuerzo rindió frutos y pudieron ahorrar algo de dinero. Tanto que en 1927 tuvieron suficiente para adquirir su propia granja en Brook Cove Road. Fue una verdadera felicidad para toda la familia, que ya se completaba con 6 hijos. La hija menor, Mary Lou, nacería en épocas de buena economía, en agosto del año de 1929. Pero lamentablemente el dinero no siempre va de la mano del amor o de la salud mental. Hacía un tiempo, quizás varios meses, que Charlie, así como le decían en su familia, estaba errático y medio perdido en sus pensamientos. Tenía además fuertes dolores de cabeza y un insomnio fatal, tanto así que decidió visitar a un médico para saber qué le sucedía. Si lo que le recetó el médico surtió efecto o no, nunca lo sabremos, pero será importante para el devenir de esta historia. A principios de diciembre, Charles le propondría a su mujer hacer algo que no era muy común en la clase trabajadora para ese tiempo: sacarse una foto todos juntos. Y es que esto para la época representaba mucho dinero. Pero Charlie Lawson ya no era pobre, tenía su propiedad y suficientes ingresos, por lo que su esposa no se opuso. Aún así, el evento era todo un acontecimiento, requería tiempo, posar en un estudio especial y pagar mucho dinero. Así que todos se compraron ropa nueva y elegante y se prepararon para la cita. Charlie había sido claro, quería que todos estuviesen impecables. Era un lujo que él quería darse, que la eternidad los pillara congelados en una postal feliz. Y para Arthur, el único sobreviviente de la familia, esta sería la única forma de recordar a sus seres queridos. El miércoles 25 de diciembre de 1929 amaneció frío. El invierno estaba haciendo de las suyas. Había mucha nieve acumulada sobre el campo y se sentía un clima destemplado. Mary, la hija mayor, se levantó temprano, ya que era la encargada de cocinar el pastel navideño con pasas. Así que se puso manos a la obra y pronto la cocina se llenó del aroma clásico de las fiestas. Lo que pudo reconstruirse a falta de testigos oculares es que Charlie esperó escondido en el granero donde almacenaba el tabaco a sus hijas Carrie y Mabel.
Sabía que cuando ellas salieran de la cabaña para ir a visitar a sus tíos, tenían que pasar justo por el camino que estaba frente a él. Tuvo paciencia y cuando las vio salir esperó a que estuviesen a tiro de su escopeta y disparó. No se sabe cuál de las hermanas cayó antes, pero es fácil imaginar el horror de la otra. No conforme con eso, luego se acercó a los cuerpos caídos y las golpeó hasta asegurarse de que habían muerto. Las alzó y las metió en el interior del depósito. Les cruzó los brazos prolijamente sobre el pecho y les puso una piedra debajo de la cabeza, a modo de almohada. Luego recargó el arma y se dirigió al porche de su cabaña donde estaba su esposa Fanny tomando aire. Quizás su mujer había salido a ver qué eran esos disparos cercanos o quizás solo estaba descansando de un ajetreado día en la cocina con los preparativos. Ella no tuvo tiempo de nada, su marido simplemente apretó el gatillo. La mató y entró esquivando el cuerpo. Mary, su hija mayor, escuchó el estruendo y pegó un grito. Su padre no estaba dispuesto a perdonarle la vida a nadie y la baleó sin dudarlo. Los pequeños de la familia, James y Raymond, se adivinaron a tiempo lo que estaba pasando y corrieron a esconderse. Pero lamentablemente esto fue inútil. Charlie los encontraría y asesinaría a golpes. Todavía quedaba la pequeña Mary Lou en su cuna, pero su padre no la olvidó. Fue hasta donde estaba y la golpeó varias veces en la cabeza. La bebé murió por fractura de cráneo. Charlie prosiguió con su enloquecido plan. Colocó estos 5 cadáveres en igual posición que los primeros, solo que debajo de sus cabezas ahora puso almohadas verdaderas y no piedras. El único que había sobrevivido a la masacre era Arthur, el hijo varón mayor. Su padre lo había dejado ir a Walnut Cove para comprar municiones para la caza de conejos en el negocio de un amigo. Muchos se preguntan si su padre le salvó la vida por algún motivo o solo lo alejó para que no entorpeciera su plan. Hubo muchos que se inclinaron por pensar que la verdadera razón por la que Charlie lo había enviado fuera de la granja fue porque era el único que podía hacerle frente. Cuando Arthur volvió, se encontró con el desastre de su vida, pero su padre no estaba allí. Luego de los asesinatos, Charlie se internaría en el bosque con sus armas y sus 2 perros, Sam y Quinn. En un arroyo que quedaba cerca, se lavó a conciencia sus manos llenas de sangre, y sus pisadas rojas quedaron estampadas sobre el suelo blanco en círculos alrededor de un árbol. Estuvo unas 3 horas pensando y dando vueltas sin parar. Y mientras él se decidía, Arthur y otros familiares llegarían a la casa por las fiestas navideñas, encontrarían los cuerpos y llamarían a la policía. En el interior de la casa, las paredes estaban repletas de sangre y todos los muebles volcados, como si allí hubiese habido una pelea. Todavía todos estaban en shock cuando escucharon el otro disparo. Los tiros en los campos de la zona eran frecuentes por la casa, pero en ese momento sugerían algo más. Así que decidieron desplazarse hacia el lugar donde habían oído el disparo y encontraron a Charlie sin vida. En su bolsillo, la policía encontraría 2 notas inconclusas que decían: los problemas pueden traer puntos suspensivos, y la otra que decía: nadie a quien culpar. Las autoridades, junto con los familiares, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para trasladar los cuerpos envueltos en sábanas hasta los coches fúnebres que estaban lejos sobre la calle principal. Había demasiada nieve y se hundían a cada paso. Primero los llevaron hasta una casa para funerales en Walnut Cove, pero la empresa resultó pequeña. No podían llevar a cabo las autopsias ni embalsamar los 8 cuerpos.
Sorteando la nieve, volvieron a trasladar los cuerpos a una funeraria más importante. Las autopsias fueron presididas por el Dr. Elsabeck, el mismo que había atendido a Charlie por sus jaquecas e insomnio. El médico tuvo un colaborador casual que había llegado para pasar las fiestas, el Dr. Spotswood Taylor, quien era hermano del sheriff del lugar. Taylor trabajaba nada más y nada menos que en el prestigioso centro médico Johns Hopkins de Baltimore, y entre los dos removieron esa misma noche el cerebro de Charlie Lawson para examinarlo. Luego, en un tarro de formol, lo enviaron a Baltimore para un análisis más profundo. La autopsia inicial reportó que el cerebro del asesino era relativamente pequeño y que tenía una parte que no parecía totalmente desarrollada. Sin embargo, no mostró otras peculiaridades. El funeral se llevó a cabo el 27 de diciembre en el cementerio de Browder. Hubo amigos, familiares, periodistas y sobre todo montones de curiosos. Si bien los 8 cuerpos fueron embalsamados, solo hubo 7 ataúdes. Mary Lou, la bebé, fue enterrada entre los brazos de su madre. Y tal fue el interés que despertó el caso que un hermano de Charlie haría macabros tours y cobraría por las visitas. La gente interesada era muchísima, todos querían saber dónde era que habían vivido los Lawson. Y el drama era como una película viviente. La cabaña se encontraba tal cual la había dejado la policía, con manchas de sangre incluidas. La idea de él era que el espectáculo se sintiera auténtico y que la experiencia fuera vivida y se sintiera real. Una de las mayores atracciones era la tarta horneada por Mary ese mismo día, que la familia nunca llegó a comer. Los turistas, a manera de morbo, se empezaron a llevar a escondidas, a manera de souvenirs, las pasas del mismo pastel. Y cuando Marion se dio cuenta, lo cubrió con una tapa de cristal y así duró durante años. Muchas personas cuestionaron a Marion Lawson por semejante emprendimiento y exposición de crueldad. Él se defendió argumentando que la decisión había tenido que ver con poder hacer frente a los entierros, mantener al hijo huérfano y solventar los gastos de la granja. Tuvieron miles y miles de visitantes que llegaban desde todos los rincones del país. Pero uno fue el más memorable, el gángster y ladrón de bancos John Dillinger, que acababa de escapar de prisión. Se presentó en la granja con su novia y otro delincuente que habían encontrado en el camino. Dillinger se dio el gusto de dejar colgada una nota en la puerta de la casa, donde bromeaba que se había perdido conocer al norteamericano más buscado de la época. Las especulaciones sobre qué habían llevado a Charlie Lawson a matar a su familia llegaron inmediatamente. Una de ellas era que él posiblemente tenía daño cerebral, consecuencia de un golpe que se había dado meses atrás. Pero según familiares y amigos, decían que Charlie estaba diferente y alterado. Y lo cierto es que la autopsia no reveló más de lo contado antes. No habían lesiones, ni huellas de golpe, ni malformaciones que avalaran una conducta como esa. La hipótesis que todo el mundo creía y se basaba en un rumor era que Charlie había violado y dejado embarazada a su hija mayor, Mary. Este rumor provenía de las personas que fueron a casa de los Lawson el día que sucedieron los homicidios. Años después, cuando en 1990 se publicó un libro sobre el caso llamado Navidad Blanca, Navidad Sangrienta, escrita por Bruce Jones y Trudy Smith, esta teoría tomó más sustento. En esas páginas se planteaba el abuso sexual del padre a su hija, y un día antes de su publicación, el autor atendió una llamada telefónica de Stella Lawson Bowles, una sobrina del asesino.
La mujer, que ya había sido entrevistada para el libro, ahondó sobre el tema. Le confesó haber escuchado a sus tías, que eran cuñadas de Fanny, y entre ellas a su propia madre, Jetty Lawson, decir que ella estaba muy preocupada porque creía que su marido mantenía una relación incestuosa con su hija Mary. El dato clave era que Jetty, la madre de Stella, había muerto a principios de 1928, casi 2 años antes de los crímenes. Esto quiere decir que el temor por el incesto y los comentarios de Fanny tenían que haber sucedido mucho antes de su muerte. Y en 2006 se publicó otro libro sobre los Lawson que se llamó El significado de nuestras lágrimas, firmado otra vez por Trudy Smith. En este, la autora contó algo más que abona esta idea. Una íntima amiga de Mary Lawson llamada Ella May, semanas antes de esa Navidad, había estado conversando con ella. La mayor de los Lawson le había revelado un secreto perturbador. La joven estaba embarazada de su propio padre. Mary además le había dicho que tanto él como su madre Fanny estaban al tanto de la gestación. Un vecino de los Lawson, Sam Hill, sumó su propia versión contando que sabía que una tarde Charlie había abusado de su hija y que cuando ella le dijo que había quedado embarazada, Charlie la había amenazado, diciéndole que si contaba algo los mataba a todos. El final de la historia, según su vecino, estaba escrito. Así que en aquella foto familiar en blanco y negro quizá no eran 9 sino 10 las vidas retratadas, solo que una estaba creciendo bajo el nuevo traje en el que se había enfundado Mary. Si esto era así, motivos para los dolores de cabeza de Charlie habían de sobra. Es justo aclarar, por otro lado, que esto no quedó plasmado en la autopsia. En ningún lado quedó escrito que la joven estuviese embarazada al momento de su muerte. El único sobreviviente de la familia, Arthur Lawson, no tuvo mejor suerte ni una muerte natural. A pesar de los tours del horror, el dinero no alcanzó para mantener la granja familiar. Comenzó a beber de más y un día, en 1945, se estrelló en su propio auto. Tenía 32 años, estaba casado y dejó huérfanos a 4 niños. La cabaña de los Lawson, muchos años después, fue finalmente tirada abajo. La madera se usó para construir un puente privado cubierto, aunque algunos vecinos admitieron haberse guardado algunas maderas como souvenirs. Hoy, la propiedad está en otras manos y no está abierta a nadie. El horror, al fin, ya no tendrá más espectadores en Brook Cove Road. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda darle like y comentarme aquí abajo qué te pareció este caso y qué casos quisieras ver próximamente. Y muy importante, suscribirte a este canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo con esto me despido y nos vemos en el próximo. Chao.